Saludos, bienvenidos. Comienza Tomos y Bits. Esta semana vamos a contaros algunas cosas interesantes, como todas las semanas. Todo lo que tiene relación con la ciencia nos interesa. Es que pasan tantas cosas en nuestro planeta, fuera de nuestro planeta, en nuestro cuerpo. Hay tantos asuntos interesantes de los que hablar que se hace difícil irlos escogiendo semana a semana. Pero bueno, aquí estamos para por lo menos ir adelantando algunas de las grandes novedades que vamos conociendo a través de las investigaciones científicas. Con la realización técnica de Esteban Novillo, con todo lo que nos cuenta y nos va a contar enseguida José Manuel Nieves, y con el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Bienvenidos a Átomos y Bits. Don José Manuel, ¿cómo está usted esta semana? Saludos. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Aquí, muy bien, esperándote. Muy bien, pues uy, ¿cómo ha sonado eso? ¿Cómo ha sonado eso? Bueno. Vayamos juntos, y yo el primero por la senda constitucional, como decía el clásico. Bueno, hoy vamos a viajar en el tiempo, vamos a irnos hace unos cuantos millones de años. Es lo bueno que tiene que trabajamos en la radio, el sonido, que podemos ir y venir a lo largo del tiempo, porque total, como no se nos ve, solamente se nos imagina. Bueno, pues vamos a imaginarnos hace unos cuantos millones de años y vamos a imaginarnos un paisaje que así en principio resulta difícil de llevar a la cabeza, pero que se dio. Y ese paisaje fue el Mediterráneo seco. El Mediterráneo seco. ¿Qué pasó? ¿Por qué se secó el Mediterráneo? Claro, no solamente seco, sino convertido en una gigantesca salina. O sea, con todo lo que era el fondo cubierto por una capa de sal que tenía más de 3 kilómetros de grosor. Madre. O sea, se dice pronto, ¿no? Bueno, hoy el Mediterráneo es el segundo mar interior más grande que hay en el mundo. El primero es el Caribe. Ni que decir tiene que sin el Mediterráneo no estaríamos aquí, porque ha sido cuna de culturas a lo largo de miles de años, desde los griegos, los romanos, los egipcios, los fenicios, en fin. Pero claro, el Mediterráneo es un pequeño mar interior que es fruto del capricho de los movimientos de las placas tectónicas. El Mediterráneo, de hecho, se formó hace unos 60 millones de años, cuando no existía, y en su lugar estaba el océano de Tetis, muy grande, ¿no? Y Tetis, en su extensión, cubría también grandes regiones del norte de lo que hoy es el norte de África y lo que es Europa. Y fue precisamente la placa africana, que implacablemente avanzaba hacia arriba, hacia el norte, la que fue reduciendo, estrechando Tetis hasta formar una cuenca marina casi cerrada, casi independiente, que se unía a lo que hoy es el Océano Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar, a través del Canal de Gibraltar. Y así nació el Mediterráneo, ¿vale? Y el Mediterráneo estuvo, pues, a lo largo de millones de años de esa manera. Pero hace menos, entre 6 y 5 millones y medio de años, el estrecho se cerró. O sea, se quedó cegado. Y entonces el Mediterráneo se quedó aislado. Sí. Y al quedarse aislado, se secó casi por completo, convirtiéndose en esta enorme extensión de sal que te estaba diciendo, salpicado por algunas lagunas hipersalinas también, por aquí y por allá, ¿no? Bueno, ¿por qué se vació? Porque aunque se cortara el estrecho de Gibraltar, se vació porque normalmente el clima cálido que hay en la región mediterránea hace que este mar se evapore más agua de la que entra a través de los ríos. Ajá. Es decir, tiene una tasa de evaporación que es positiva. Se evapora mucha más agua de la que entra, con lo cual cada vez hay menos, ¿de acuerdo? Y cuando se cerró el estrecho, y sin esa aportación del caudal de agua que entra a través del estrecho, pues el mar, poco a poco, a lo largo de varios miles de años, pues se fue evaporando y dejó en el fondo esos enormes depósitos de sal que, como te digo, llegaron a tener más de 3 kilómetros de grosor, ¿no? Esto es lo que los científicos conocen como la crisis salina del Messiniense, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Varios cientos de miles de años más tarde, hace unos 5,3 millones, 5.300.000 años, es decir, entre 200 y 300.000 años después, con el Mediterráneo seco, la diferencia de nivel que había entre el Mediterráneo más bajo y el Atlántico más alto hizo que el Atlántico se desbordara y dio lugar a una inundación como se han visto pocas en toda la historia de la Tierra, ¿no? Y la cuestión es que en apenas
cuestión de un par de años, esta mega inundación, esta mega inundación volvió a llenar la cuenca mediterránea. O sea, en apenas un par de años. César, imagínate una entrada de agua atlántica masiva en forma de cascada de 1,5 kilómetros de alto que fue llenando, fue rellenando todo eso que llevaba más de 200.000 años seco y lleno de sal. ¿Vale? Sí. O sea, fue absolutamente, el volumen de agua fue de tal magnitud que era se ha calculado que fue 1.000 veces superior al caudal del Amazonas actual. O sea, que una auténtica barbaridad, ¿no? ¿Y O sabemos cómo sea que, entró toda ese agua luego? ¿cómo? O sea, ¿sabemos cómo entró? Por qué empezó a entrar? ¿Por qué no había entrado antes y entró en un Sí, momento determinado? no, no, claro, a ver, porque el Mediterráneo al secarse se quedó una tierra mucho más baja. Sí, El estrecho de Gibraltar hacía de muro, era como si fuera una presa, y el agua del Atlántico estaba más alta, había una diferencia de nivel sí. grande. Y entonces, pues en una crecida o en más lluvias, o el nivel del Atlántico aumentó y empezó a desbordarse Ajá. y el canal volvió a quedar abierto. Pero claro, ese desbordamiento, imagínate la magnitud de eso, ¿no? No hemos visto nada parecido. O sea, una inundación capaz de cubrir en cerca de 2 años, en apenas 2 años, toda la cuenca mediterránea, volverla a llenar de agua. Y sabemos que el Mediterráneo tiene una profundidad de hasta casi 2 kilómetros. Sí, es profundo, sí. O sea, imagínate, ¿no? Imagínate. Claro, dices bien, los investigadores llevan mucho tiempo preguntándose por, por lo otro que te he dicho, ¿no? ¿Cómo es posible que se acumulara tantísima sal? Se ha calculado en más de 1 millón de kilómetros cúbicos de sal en la cuenca mediterránea, ¿no? Y bueno, pues ahora, porque es el mar más salado, ¿no? Es uno de los más salados que hay. Y ahora han hecho los científicos un análisis de un isótopo del cloro, que es el cloro 3, extraído del fondo marino, y han conseguido identificar las dos fases de este evento gigantesco de evaporación, ¿no? Sí. La primera fase duró unos 35.000 años, ¿vale? Ujú. Y digamos que la deposición de sal, es decir, el secado del Mediterráneo, se produjo pues, en este periodo de unos 35.000 años, pero más en el Mediterráneo oriental. Y durante la segunda fase, la sal ya se fue acumulando por todo el Mediterráneo, que se desecó casi por completo. Se han calculado que este evento de la evaporación duró esta segunda parte, unos 10.000 años, es decir, unos 40.000 en total, y que el nivel del mar bajó en ese periodo entre 1,7 y 2,1 kilómetros en el Mediterráneo oriental y casi 1 kilómetro en el occidental. Y Caramba. como resultado perdió más del 70% de su volumen de agua. O sea, pero esto es un proceso, ya te digo, que se va a lo largo de varias decenas de miles de años, ¿no? Ujú. Y claro, luego pasó lo que te he dicho, la diferencia de nivel y probablemente el aumento del océano Atlántico, el aumento del nivel hizo que se desbordara por el entonces cerrado estrecho de Gibraltar y que lo volviera a llenar todo en apenas 2 años, ¿no? Ujú. Los científicos creen que esta caída del nivel del mar tan espectacular, pues claro, tuvo unas consecuencias bestiales para la fauna terrestre, para el paisaje, desencadenó erupciones volcánicas. ¿Por qué? Pues porque la corteza terrestre de repente se vio descargada de todo el peso que supone el Mediterráneo encima y entonces se elevó y magma del interior encontró la forma de salir. O sea, se favorecieron erupciones volcánicas, ¿no? Probablemente algunas de las erupciones de los supervolcanes que están actualmente en el sur de Italia proceden de esa época, ¿no? O sea, de Fíjate. ese momento en que había menos presión, porque el agua ejerce presión, había menos presión sobre la corteza y esta se podía elevar la corteza terrestre y dar paso a todo lo que había dentro, ¿no? En fin, todo esto ayuda a entender cómo se produjo lo que es a todas luces el fenómeno geológico más extremo de los que ha sufrido nuestra región del mundo, ¿no? Y para terminar te diré que esto no es el final. Ahora mismo el Mediterráneo ya lleva otra vez 5 millones y pico de años lleno, con agua, tranquilamente,
Pero como te digo, esto no es el final, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las placas tectónicas se siguen moviendo y el destino del Mediterráneo está sellado. Es decir, no va a durar para Mm. siempre. Va a aguantar otros 5 millones de años, pero es que en ese momento va a desaparecer y para siempre, ¿no? Claro, en ese momento, ¿qué Por pasará? qué para Pues, siempre? ¿Por qué para siempre, José Manuel? pues verás, porque el estrecho dentro de 5 millones de años se volverá a cerrar, pero esta vez no por las razones que lo hizo hace 5 millones y medio de años, sino porque la placa africana sigue empujando hacia el norte, Ah, ¿vale? Y lo que está haciendo es obligar a la placa europea, donde está la península ibérica, que gire, que rote en el sentido de las agujas del reloj. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, digamos luego a lo bestia, ¿no? África empujando desde abajo y la península ibérica girándose en sentido de las agujas del reloj hará que todo el actual litoral mediterráneo, es decir, desde Cataluña hasta Andalucía, pasando por Valencia, Murcia, lo que es toda la costa mediterránea de la península ibérica, se encaje en el norte de África. Es decir, toque y se encaje en el norte de África, cerrando el Mediterráneo para siempre. ujú. Madre mía, vaya panorama. Menos mal que quedan 5 millones de años, así te lo digo. Bueno, tú lo verás, Sí, yo lo, sí. lo comentarás dentro de 15 en otro programa de radio. Yo sí lo veré. Yo lo digo por vosotros, que vaya panorama que se os plantea. Pero bueno, ya me volveré a Hiperbórea Pero para esa época. no me digas que pensar en esta utilidad no te da... De hecho, Uf, voy a empezar a comprar, voy a empezar a comprar tierras para comerciar con ellas dentro de unos cuantos millones de años. ya te Bueno, digo. sigamos viajando en el tiempo, que para eso podemos, y vayámonos incluso mucho antes, mucho antes. Vamos a a seguir hablando de esas cosas raras que vemos ahí arriba en el espacio. Digo raras porque no deberían estar, pero aparecen. En este caso, tres grandes galaxias, tres grandes monstruos rojos del universo primitivo. La verdad es que la foto o la recreación que se ha hecho de esta imagen de esas tres galaxias es bastante impresionante. Casi parece que está Galactus mirándonos allí al fondo del Sí, universo, ¿no? Cuéntanos. exacto. Pues bueno, para esto tenemos que recordar, desde que a ver, el telescopio espacial Hubble, antes de que existiera el web, con su capacidad grande de resolución, empezó a ver eh, hasta unos 12.000 o 12.000 y pico millones de años luz de distancia. Es decir, cerca de 1.000 millones de años después del Big Bang. O sea, el Big Bang fue hace unos 13.760, el telescopio espacial Hubble veía hasta 12.000 y pico millones de años luz de distancia, con lo cual estaba viendo cómo era el universo cuando solamente habían pasado unos 1.000, cerca de 1.000 millones de años después del Big Bang. Y empezó a encontrarse con, con cosas raras, ¿no? Veía una serie de puntos rojos que parecían galaxias ya perfectamente formadas, pero que no había una resolución suficiente como para decir que efectivamente eran eso. Pero claro, llegó el James Webb, el telescopio espacial James Webb, y entre los muchos cometidos del James Webb estaba precisamente el de explorar esa región tan cercana al Big Bang. Y el James Webb empezó a encontrar, con una resolución más de 100 veces mayor que la que tenía el telescopio espacial Hubble, empezó a poder penetrar en el pasado del universo mucho más que esos 12.000 millones de años. Y ha llegado a colocarse apenas a unos pocos cientos, 200, 300 millones de años después del Big Bang. Y ha visto de forma eh, incuestionable que en aquel momento tan temprano ya había galaxias perfectamente formadas, ¿vale? Claro, eso fue una conmoción para los científicos, porque las teorías de formación galáctica que tenemos actualmente implican que para que una galaxia sea grande como la Vía Láctea y esté totalmente formada, hacen falta miles de millones de años de evolución. No es algo que se pueda hacer en un par de cientos o en 300 millones de años. Pero entonces, ¿esas galaxias cómo se formaron? ¿Qué es lo que no hemos entendido de la formación del universo, ¿no? Hace poco salió un estudio que le daba, del cual hablamos aquí en el programa, que le daba como un soplo
de aire fresco, le daba vitaminaba a la teoría actual, ¿no? ¿Y qué decía ese estudio? Bueno, pues decía que un análisis exhaustivo de todas esas galaxias encontradas por el Hubble había demostrado que la mayoría de esas galaxias sí que se ajustaba, eran mucho más pequeñas de lo que parecían, ¿no? Sí. Y que ¿por qué eran más pequeñas? Pues porque las que parecían más grandes solamente eran aquellas que tenían en su centro agujeros negros lo suficientemente violentos y activos como para hacerlas brillar tanto que parecía que eran más grandes de lo que en realidad eran, pero que no eran tan grandes como parecía, con lo cual todo se volvía a ajustar. Y todo volvía a digamos, a estar bajo control, ¿no? La teoría no era, fue como ya te digo, como reconfirmar nuestras teorías. Sí. Vale. ¿Y qué pasa ahora? Pues ahora el James Webb, otra vez, o como no podía ser de otra manera, acaba de identificar a otro trío de galaxias imposibles, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y estas se añaden a la colección que ya había descubierto hasta ahora. Ujú. Y esta vez se trata de tres galaxias enormes, casi tan masivas como la Vía Láctea, pero que ya existían cuando el universo tenía poco más de 500 millones de años. Ujú. A ver, la diferencia es que ahora, con este estudio, no se puede achacar que ese tamaño sea porque estamos engañados por el brillo, porque no son galaxias activas, son galaxias, entre comillas, normales, ¿vale? Pero entonces, este estudio que han hecho científicos de la Universidad de Ginebra nos vuelve a insistir y a decirnos con toda claridad que hay algo que está fallando en las teorías actuales sobre cómo evolucionó el universo, ¿no? Cómo se formaron las primeras galaxias. Y parece ser que el proceso de formación de estrellas poco después del Big Bang, porque una galaxia no es más que eso, un conjunto de estrellas, y las estrellas también tienen una historia, una forma en la que se forman, evolucionan y mueren. Bueno, pues el proceso de formación de estrellas poco después del Big Bang, por alguna razón que se desconoce, tuvo que ser muchísimo más eficaz de lo que es ahora y muchísimo más eficiente de lo que pensara para que diera tiempo en tan poco tiempo a que se crearan, a que se formaran galaxias tan maduras, ¿no? Digámoslo así. A ver, como te digo, por lo que sabíamos, las galaxias crecen muy lentamente. ¿Y cómo lo hacen? Pues en el interior de grandes cúmulos de materia oscura. Esa materia oscura captura los átomos dispersos de gas y polvo que hay en el espacio y las captura y forma grandes nubes moleculares. La gravedad mantiene unidas esas nubes y en las regiones más densas hace que se colapsen, un gas que se colapsa, que se hace más pequeño, que encoge, se calienta y que nazcan las estrellas, ¿vale? Sí. Hay algunos estudios que dicen que de todo este gas molecular solamente el 20% estaba disponible para convertirse en estrella. Y eso supone, pues lo que te dije antes, ¿no? Que las galaxias, para llegar a ser como son, como por ejemplo la Vía Láctea, para llegar a ser como la Vía Láctea, necesitan muchos miles de millones de años para llegar hasta ese punto de madurez, ¿no? Pero claro, estas tres monstruos rojos, que los han llamado así los investigadores, que acaban de ver con el James Webb, no encajan en absoluto con este escenario. Y estas galaxias parecen indicar que, que no se formaba el número de estrellas que se creía, sino que muchísimas más que ahora, en el principio del universo que en la actualidad, ¿no? O sea, que además de estas no cabe ninguna duda, ¿no? Estas tres galaxias, estos tres monstruos rojos, están formando a un ritmo, nuevas estrellas a un ritmo que duplica al de todas las galaxias que tienen cerca. Todavía Y hoy. al de, claro, y al de muchas otras galaxias de épocas posteriores. Esto es importante porque fíjate, estas tres galaxias están duplicando la tasa de formación estelar de sus vecinas. Eso quiere decir que sus vecinas están formando estrellas más lentamente. Es decir, no todas las galaxias del principio del universo crecían tanto porque no formaban tantas estrellas, pero estas sí. Entonces, ¿qué tenían? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que sucedía para que estas galaxias en concreto, y no todas ellas, pudieran crecer hasta este punto, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo vieron, qué hicieron los investigadores para que
estas nuevas galaxias no fueran, digámoslo así, descartadas como espejismos porque eran demasiado brillantes, pues desarrollaron un nuevo programa, un nuevo software de observación y de análisis para el telescopio espacial, el James Webb. Y este software era capaz de analizar una muestra completa de galaxias dentro de los 1.000 primeros millones de años de historia del universo. Y eso permitió que el equipo hiciera estimaciones precisas sobre las distancias a las que estaban, sobre las masas que tenían en términos de números de estrellas en cada una de ellas, ¿no? En fin, es otra prueba más de lo avanzado que es el James Webb y de que aplicando los programas adecuados es capaz de cosas incluso más bestias para las que fue diseñado, y desde luego nos da una imagen muchísimo más clara de cómo se van formando, cómo fue el proceso de formación de estrellas y de galaxias al principio del universo. Desde luego, los autores dicen que, vale, han encontrado esto, pero eso no significa necesariamente que el modelo cósmico estándar, el de siempre, esté equivocado, aunque desde luego sí que plantea preguntas nuevas sobre cómo se formarán galaxias tan grandes tan rápidamente y, y cuál fue el proceso que permitió esa formación. Quizá alguna cosa, algún proceso único que se daba entonces, pero ahora no lo sabemos. Hacen falta más observaciones y más tiempo de estudio para saberlo, ¿no? Bueno, esto es fascinante, esto es interesantísimo. La verdad es que cuanto más miramos hacia arriba y hacia abajo, más nos damos cuenta de que menos sabemos y más tenemos que seguir investigando de una manera y de otra. Ya lo creo. Y hoy, atención, novedad, noticia. Hoy volvemos a recuperar tiempo para la tecnología porque seguimos viajando en el tiempo y tenemos... ¿Y porque yo me he enrollado menos? Bueno, no es que te hayas enrollado menos, es que los temas de las últimas semanas eran verdaderamente complicados y había que hacer un buen esfuerzo, que lo hiciste, para explicarlo adecuadamente. A veces no es tan sencillo, bueno, no, ni a veces ni casi nunca es sencillo explicar este tipo de informaciones, a pesar de que en algún momento dado lo puedas hacer fácil, pero sobre todo para las personas que no tienen formación científica. Entonces, sí, volviendo al asunto, como estamos hoy con el calendario y con el manejo del tiempo, vamos a por las fechas de la llegada a Europa del desembarco de Apple Intelligence, o sea, de la inteligencia artificial de Apple, vamos, hablando de todo un poco. Cuéntanos. Sí, porque aquí tenemos ya los iPhone 16, que son los dispositivos que permiten la inteligencia artificial. Sabemos que en Estados Unidos ya funciona y sabemos que hace un par de semanas ya nos pudimos descargar en los teléfonos el sistema operativo iOS 18.1, y con esa actualización es la que abre las puertas para las primeras funcionalidades de su sistema de inteligencia artificial del que tanto se ha hablado, esa Apple Intelligence, ¿no? Bueno, ¿qué habría en esta primera entrega? Porque hay 3 entregas, es decir, la inteligencia artificial de Apple viene como en 3 tandas. Esta primera, que se ha producido hace unas semanas, una segunda que se producirá en diciembre, y ¿Sí? una tercera que se producirá en abril, de la cual hablaremos ahora especialmente, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Pero claro, lo pueden hacer solamente los norteamericanos y además solamente en inglés, porque Apple Intelligence todavía no habla español ni otros muchos idiomas, y encima en Europa no ha podido entrar por las cuestiones regulatorias, porque aquí las normas son mucho más estrictas en cuanto a la privacidad de los datos, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos el teléfono capaz de hacerlo, tenemos el sistema operativo, pero aquí no tenemos inteligencia artificial. Y no llegará hasta Europa y a España también, y eso es lo que estábamos hablando, hasta el mes de abril, que nos parece muy bien, porque será, como te acabo de decir, cuando esté plenamente funcionando en todas partes toda la inteligencia de Apple, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer ahora los americanitos, ¿no? Bueno, pues pueden ver un Siri,
que es la que habla, ¿no? El interfaz de voz de Apple muy mejorado. Pueden hacer resúmenes de artículos del navegador, de Safari, de notificaciones, de correos. eh, eh, Pueden hacer búsquedas novedosas en fotografía, ¿vale? Pero como te digo, ahora mismo solamente todo esto está disponible en Estados Unidos. Claro, cuando Apple anunció los iPhone 16 y dijo que de momento solamente se iban a poder ver en Estados Unidos, pues hubo como una especie de decepción general, ¿no? Pero bueno, por lo menos en el caso de los europeos ya está resuelto, ya está resuelto. Y la compañía hace, pues a finales de octubre, ya aclaró que la inteligencia artificial de Apple, la Apple Intelligence, estará disponible en Europa y en español a partir de la primavera del año 25, es decir, durante el mes de abril, ¿vale? En medio tendremos, como te he dicho, Las las actualizaciones otras estas, ¿no? actualizaciones en las que irán metiéndose cada vez más funciones, ¿no? Y en la primavera del 25 también será compatible con otros idiomas, entre ellos el español, pero también con otros idiomas que ahora mismo no lo es, como el chino, el francés, el alemán. Es decir, que ya se podrán utilizar esas funciones como la nueva interfaz de Siri o herramientas avanzadas de escritura o acciones de texto como reescribir un texto, cambiarle el tono a un mail que hayamos escrito y le digamos, escribamos un mail, no nos guste, y le digamos al teléfono que nos lo vuelva a redactar con un tono más profesional, digámoslo así, ¿no? O más fantasioso, ¿no? Mm. O que nos resuma los puntos clave de un correo muy largo, ¿no? En fin, todas estas cosas que promete esta inteligencia artificial, ¿no? O imagínate ese típico correo coñazo que te llega larguísimo, que no hay quien se lo lea, pues tú le dices, oye, hazme un resumen de lo más importante, ¿no? Y te lo hace en nada, en 20 líneas, y te enteras de lo fundamental, igual que de un artículo muy, muy grande, ¿no? Mm. Bueno, eh, este lanzamiento, como te digo, progresivo de la Apple Intelligence se contará en diciembre con capacidades para la imagen. Ahí será posible una creación, pues como esas herramientas de inteligencia artificial que hay ahora, que describes una imagen y te la crea. Bueno, pues podrás hacer eso dentro del propio teléfono. Se incorporará la integración de Siri con ChatGPT, que hay un acuerdo de Apple con OpenAI, que es la que desarrolla ChatGPT en este sentido. Y en fin, cada vez habrá un reconocimiento visual más avanzado y los teléfonos irán siendo más inteligentes y facilitarán un manejo mucho más intuitivo, ¿no? Pero faltan unos meses, como te digo. Al final, los teléfonos van a ser más Perdón. inteligentes que los que lo manejan, ¿o qué? Bueno, no. Lo que pasa es que, a ver, una inteligencia artificial es mucho más artificial que inteligente. Sí, Y la utilidad que tenga para los usuarios depende, evidentemente, de la inteligencia con la que lo manejen los usuarios. sí. Es Me ha, decir, me ha hecho gracia lo del resumen, de los correos pesados, porque me ha recordado aquella famosa enseñanza de Juan de Mairena, ¿no? Lo de señor estudiante, escriba en la pizarra los eventos consuetudinarios que acontecen en la calle, y pone el hombre lo que pasa en la rue. En la pizarra, el clásico de Machado. Bueno, pues nos quedamos entonces con esa fecha, abril. Esperemos que no nos tomen el pelo, que ya sabemos que los ingleses celebran y los americanos celebran su Día de los Inocentes el 1 de abril, y esperemos que llegue cuando corresponda, ¿no? sí, yo creo que sí, porque ya ha habido acuerdos recientes entre los legisladores europeos y Apple para que la compañía ha tenido que tragar, ha tenido que hacer las modificaciones en su forma de obtener los datos de los usuarios y en cómo los almacena, cómo los guarda, cómo los distribuye, Sí. para que le permitan operar con esas herramientas en nuestro continente, ¿no? Y todo eso ya está arreglado.
Estupendo. Pues lo contaremos. Vamos a cerrar aquí el programa, que hoy ha girado mucho en torno al tiempo y como ese es el juez implacable, nos ha dicho que hasta aquí hemos llegado esta semana. Así que tenemos que hacer nuestro próximo programa. Será, como siempre, en esta misma sintonía dentro de 7 días. José Manuel Nieves nos ha contado todo lo interesante que tenemos, bueno, todo lo que nos ha cabido, porque hay muchas cosas que cada semana contamos aquí en Átomos y Bits. Gracias por habernos acompañado hoy también. Muchas gracias a ti, Pedro Pablo, y nada, nos vemos en una semana. Esteban Novillo en la realización técnica, Pedro Pablo May en el micrófono. Volvemos pues dentro de 7 días, insisto. A ver, lo voy a decir otra vez. Dentro de 7 días estamos aquí otra vez. Átomos y Bits. Que nos escuchéis. Hasta luego.